Bien, vamos a continuar con estas enseñanzas acerca de cómo Dios ha ido tratando con los distintos hombres y mujeres de la Biblia, ¿no? ¿Recuerdan quién fue el último que habíamos visto? ¿Con quién Dios trató? Moisés. ¿Mm? Habíamos visto primero, la primera enseñanza fue sobre el verdadero Moisés, o sea, el Moisés carnal, antes de conocer a Dios, que recordemos cómo era ese Moisés. Era un hombre engañador, era un hombre violento, porque literalmente mató a una persona por justicia, era un justiciero por mano propia. Era una persona hipócrita antes de conocer a Dios, porque le reclamaba a uno, ¿no?, que por qué maltrataba a su hermano cuando él había matado a un egipcio, ¿no? Ese fue el verdadero Moisés. Y luego en la segunda enseñanza vimos el llamamiento de Moisés, ¿no? Luego de los 40 años que él pasó escondido, con temor de los que lo querían matar, el Señor trató con él durante 40 años, estuvo pastoreando ovejas durante esos 40 años para su suegro, y en esa segunda enseñanza del llamamiento vimos cómo él se había convertido en una persona, más allá de la mansedumbre, se había convertido en una persona pasiva. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo llama, la primera reacción, ¿cuál fue? El rechazo. Él no quería saber nada de ese llamado, buscaba excusas, ¿no? Por lo cual el Señor tuvo que decirle, bueno, que vaya también con Aarón. Pero a partir de aquí ya vamos a ver a un Moisés distinto. Ahora sí empezamos a ver al Moisés transformado. Ahora vamos a ver al Moisés que todos recordamos de la Biblia, porque siempre recordamos lo mejor de Moisés, y no es por nada, no es poca cosa, porque realmente Moisés ha dejado, obviamente por medio de Dios, ¿no? Ha dejado un testimonio precioso verdaderamente para que podamos tomar ejemplo de la vida que él llevó. Hoy vamos a ver una de las características fundamentales de ese nuevo Moisés. Siempre recordamos que una de las características que él tenía que más resaltaba era la mansedumbre, ¿no? Que él era el hombre más manso de la tierra. Pero junto en ese combo de obra renovadora que Dios hizo en la vida de Moisés, había algo que tenía Moisés que lo hacía ser así, ¿no? Había algo que Moisés había aprendido y que lo acompañó hasta el último de sus días. Y es una característica que debe tener el hombre y la mujer de Dios cuando verdaderamente hay una conversión, cuando verdaderamente cree en Jesucristo y el Señor hace la obra. ¿Saben cuál es esa característica? La humildad. Hoy vamos a ver la humildad de Moisés. Y vamos a ver si la humildad es lo que entendemos nosotros por humildad o es algo más, ¿no? Vamos a ir a Éxodo, capítulo 18. Éxodo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Hemos dado un salto en la historia. La última vez vimos el llamamiento en la zarza, ¿no? Bueno, la mayoría calculo que ya sabemos lo que pasó en el medio. El Señor lo llama, va, hace las señales y milagros ante el pueblo, vienen las plagas y luego de todo lo que pasa, el faraón por fin los deja ir al pueblo, ¿no? Luego, bueno, cuando se están yendo los persigue, el Señor abre el mar rojo, pero todo eso es más que nada obra de Dios, es Dios obrando todo el tiempo. Ahora vamos a ir a una actitud, a una historia específicamente acerca de Moisés como persona, ¿no? como nueva criatura, podríamos llamarle. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 se nos cuenta brevemente y rápido cómo el suegro de Moisés, aquel hombre que básicamente le hizo de pastor durante 40 años porque era un sacerdote de Madián, no un sacerdote del mundo, un sacerdote de Dios, a pesar de que todavía no había sido establecido el sacerdocio en la Escritura, había ciertos sacerdotes, vemos en Génesis a Melquisedec, otro sacerdote del Dios Altísimo, había gente que enseñaba acerca de Dios, a pesar de que la Biblia todavía no había sido escrita, ni siquiera el Antiguo Testamento, ¿no? Y este hombre
que lo acogió, que le dio a una de sus hijas para que se case y que lo tuvo a Moisés durante 40 años pastoreando de sus ovejas, viene luego de todo lo que pasa en Egipto, luego de la huida de Egipto. En el capítulo 18, versículo 1 al 12, se nos relata cómo él viene y Moisés le cuenta todo esto que el Señor había hecho. Y bueno, Jetro se llamaba, Jetro dice acá, yo me acostumbré a decirle Jetro, como este hombre se maravilla y da glorias a Dios por todo lo que Dios había hecho en la vida de Moisés y en todo el pueblo de Israel, ¿no? Y ahí saltamos al versículo 13, Éxodo 18, 13, dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Amén. Amén. En este pasaje, es un pasaje donde no vemos, como en todo lo anterior que hemos visto, en ningún momento la mano de Dios, no vemos a Dios haciendo un milagro, una gran señal, es simplemente una conversación entre estos dos hombres, ¿no? ¿Cuál era el asunto? Claro, cuando salen de Egipto, aproximadamente había más de 1 millón de personas, era el pueblo de Israel, los que escaparon. También resulta que históricamente se dice que gran parte del pueblo se quedó en Egipto, no quiso, tuvieron miedo a la libertad, prefirieron quedarse como esclavos. Pero bueno, la gente que sí salió de Egipto eran aproximadamente 1 millón de personas, algo más, algo menos, ahí el número cerca. ¿Entienden ese número? Es una locura, es muchísima gente, es aproximadamente 5 estadios de fútbol de River, creo que es el más grande, es como 5 estadios de fútbol. Es una cosa impresionante la cantidad de gente que iba tras Moisés. Y Moisés se sentaba a administrar los asuntos porque tendrían dificultades, tendrían inconvenientes. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Impartía justicia. ¿Sí? Le traían un problema, mirá, este me debía esto, este me dijo esto, este me hizo esto. Todos esos problemas los traían delante de Moisés. Un solo hombre para atender a casi 1 millón de personas. Había algo que no estaba funcionando bien. Pero fíjense qué interesante que Moisés lo hacía sin ningún problema, sin ninguna queja. Dice que estaba desde la mañana hasta la tarde, o sea, hasta que ya se caía el sol. Todo el día abocado a esto. Habíamos visto que Jetro, el suegro de Moisés, lo instruyó a él durante 40 años. ¿Sí? Los 40 años que él estuvo exiliado de Egipto,
estuvo pastoreando las ovejas de su suegro, pero su suegro era un sacerdote, así que quien lo guió, quien lo encaminó, quien en cierta forma hizo que cuando Dios le hablara a través de la zarza, él estuviera su corazón dispuesto, fue precisamente su suegro. Él lo pastoreó espiritualmente durante esos 40 años de exilio. Y ahora es como que la cosa se invirtió. Este hombre que lo había instruido, su pastor espiritualmente, ahora estaba viendo todas las maravillas que Dios había hecho con Moisés. Eso es lo que leemos hasta el pasaje anterior. Moisés le cuenta cómo todos los milagros que recordamos, todas las señales, las plagas, cómo Dios abrió el mar, ¿sí? Y una cosa que pasa cuando el alumno en cierta forma supera al maestro, qué suele pasar? Y que el alumno se suele volver soberbio, ¿no? Que suele volverse vanidoso. Moisés, si hubiese estado en lo carnal, podría haberle dicho, sí, muy lindo tu consejo, pero ¿quién habló cara a cara con Dios? ¿Vos o yo? Yo hablo, yo sé lo que hago, yo sé cómo llevo a este pueblo. ¿Sí? ¿Quién abrió el mar rojo? ¿Vos o yo? Podría haber dicho eso, ¿no? Si fuera un hombre carnal, si fuera un hombre sin humildad, precisamente, ¿no? Pero lejos de eso, un verdadero hijo de Dios siempre tiene, no temor, terror de robarle la gloria a Dios. ¿Sí? Moisés sabía que todo lo que Dios había hecho, lo había hecho Dios, no lo había hecho él. Él era totalmente consciente de sus limitaciones. Hay uno de los padres de la Reforma Protestante, ¿sí? Siempre recordamos a Martín Lutero, pero hubo varios, ¿no? Uno fue Juan Calvino, y una frase muy linda que dijo fue: todo lo malo que veas en mí, eso soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí, ese es Cristo en mí. Moisés entendía esto, que todo lo que podía haber de malo era de él mismo, pero todo lo bueno que había hecho Dios, liberando el pueblo, los milagros, la apertura del Mar Rojo, nada tenía que ver con Moisés. Todo había sido Dios a través de él. Por eso es muy normal que muy normal y está mal, me refiero, es muy triste en realidad, que cuando suele pasar muy seguido que alguien sale a lo mejor de una iglesia y termina volviéndose un predicador famoso, yo conozco a uno en particular, y cuando se va empieza a tirar resentimiento acerca de aquella iglesia de la cual salió, ¿no? Es muy triste, pero pasa. Con Moisés obviamente no pasó esto. Él entendía que este hombre lo había instruido durante 40 años. Ahora la pregunta, ¿por qué Jetro le dice esto de esta forma? Fíjense la frase que le dice: no está bien lo que estás haciendo. ¿Sí? No está bien. Al hombre que había liberado, entre comillas, al pueblo de Israel de las garras de Egipto, viene este hombre y le dice: no está bien lo que estás haciendo. ¿Estaba haciendo algo malo Moisés? No, para nada. ¿Estaba cometiendo un pecado? No. De hecho, Moisés estaba poniendo lo mejor de sí mismo. Él solo se estaba abocando a tiempo completo a atender a todo el pueblo de Israel. Él podría pensar dentro de sí mismo, pero si lo que estoy haciendo está perfecto, le estoy dedicando todo mi tiempo a Dios. Pero sin saberlo, él estaba cargando todo este ministerio sobre sus propios hombros humanos. Por eso el suegro le dice: vas a desfallecer. Va a llegar un punto que te vas a hartar, te vas a cansar, no vas a poder ni vos ni el pueblo. Vean el versículo 17, dice, fíjense la frase que usa, la palabra en particular, dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Y esa palabra es la palabra clave. Dice: no está bien. Esto es una frase que, ¿a quién le gusta que le digan que lo que está haciendo no está bien? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Seamos sinceros. ¿A alguien le gusta que le digan: che, esto que estás haciendo está mal? ¿A quién le gusta? A nadie le gusta. Capaz que después lo reflexionamos, nos damos cuenta, sí, la verdad que fue lo mejor. Pero la primera reacción que solemos tener cuando alguien nos recalca un error es ese rechazo, ese ¿por qué me estás diciendo esto? Y peor cuando creemos que estamos haciendo bien. Peor, si hay alguien difícil de evangelizar, es a un cristiano evangélico. Al del mundo, al que está en la droga, vos le podés hacer entender que está en pecado. Pero al cristiano evangélico, hacerle entender que lo que está haciendo está mal, es complicado. Porque ya cree que está bien si yo leo la Biblia. A mí me vas a decir, llevo 40 años en la iglesia. A mí me vas a decir algo. ¿Saben cuántas veces he escuchado eso?
Es algo muy normal que pasa, o que viven de glorias antiguas, ¿no? No, bueno, sí, ahora no estoy haciendo nada, pero yo en aquel tiempo serví, yo levanté esta iglesia, yo traía chicos, yo hacía esto. Todo para la gloria del hombre, ¿no? No les gusta, no nos gusta muchas veces recibir la exhortación, pero la palabra esta es muy clave, la que dice, no está bien. Me puse a buscar ahí en el original, el que tenga la Biblia que tiene la concordancia de Strong, puede buscarlo, después, no hace falta que lo hagan ahora, pero cuando le dice no está bien, la palabra bien es la palabra en hebreo top, y tiene varios significados, pero hay un par de significados que nos pueden hacer entender qué quiso decir, ¿no? Le dice, la palabra top significa acertado, o sea, le está diciendo, esto que estás haciendo no es acertado, no le está diciendo que está haciendo algo malo, no es acertado, también significa beneficio. Esto no es beneficioso, claro, no era beneficioso ni para él ni para el pueblo, iban a terminar fatigados. También significa favor. Esto que estás haciendo no es favorable para nadie, ¿no? Pero la mejor, que calculo yo que es la mejor interpretación o la mejor traducción de lo que significa esta palabra bien, es la palabra mejor. Esto que estás haciendo no es lo mejor. Eso es lo que en realidad el yerno de Moisés le estaba diciendo. ¿Cómo? Eso era. Eso es. Bien. Eh, Esto que estás haciendo no es lo mejor. ¿Existe algo mejor que lo bueno? ¿Hay algo mejor que lo bueno? ¿Qué dicen ustedes? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Saben qué hay mejor que lo bueno? Lo perfecto. Obvio que hay algo mejor que lo bueno. Lo que Moisés estaba haciendo no estaba mal, estaba bueno. Pero hay algo mejor todavía. Lo perfecto. Fíjense que cuando en Génesis, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dice que no, ¿qué les prohíbe comer? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no quería Dios que conozcan el bien? Está bien que no conozcan el mal, pero ¿por qué que no conozcan el bien? Porque ellos conocían algo mejor que el bien, lo perfecto. ¿Se entiende? Ellos solamente sabían que estaban en el huerto del Edén y obedecer a Dios era lo perfecto. No tenían necesidad de saber la diferencia entre el bien y el mal. Ellos ya conocían algo superior. Lo mismo los ángeles que están delante del Señor. Ellos conocen lo perfecto. Los otros, los que se rebelaron, conocen el bien y el mal. Ahora, los que están delante del Señor solamente conocen lo perfecto. Si hay algo mejor que lo bueno, o lo que consideramos bueno, es lo perfecto. Vamos a ir a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 10. Dice, 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra, perfección, perfeccionar, está muchísimas veces en la Biblia. Y fíjense este detalle, dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo. O sea que el padecer las tentaciones, si buscamos la verdadera guía de Dios, las tentaciones, las pruebas, las luchas, ¿a qué nos lleva? A un continuo perfeccionamiento. Vamos a Mateo capítulo 5, un pasaje que hemos visto en el estudio de Mateo ya hace mucho tiempo. Y también lo hemos explicado en aquel tiempo, está seguramente guardado en el canal de la iglesia. Mateo 5:48 dice el Señor Jesús, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo habíamos hablado sin duda en el momento que lo vimos en el estudio. Obviamente no nos está diciendo que no vamos a cometer errores. Ser perfecto no quiere decir incapacidad de pecar o incapacidad de cometer errores, sino
buscar permanentemente lo mejor. ¿Sí? Eso es ser perfecto, eso es perfeccionarte. Cuando vos conoces algo que está bien, pero de esta otra forma lo podrías hacer mejor, eso es ser perfecto. Eso es ser perfeccionista, eso es buscar algo mucho más superior. Si hay algo que caracteriza mucho a Moisés a lo largo de toda la historia, son 4 libros que hablan de Moisés: Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Toda la historia de Moisés en esos 4 libros. Si hay algo que podemos ver a lo largo de esos 4 libros, y si alguno no lo ha leído, le invito a que lo lea porque es una historia realmente maravillosa en sus casas. Hay algo que caracteriza mucho a Moisés a lo largo de toda su historia, y es el perfeccionamiento por medio de la humildad. Una y otra vez vamos a ver, no lo vamos a ver todo ahora, siempre vamos a dar un repaso más adelante, pero cuando lees toda la historia, porque es bastante larga, cada prueba, cada adversidad que se presentaba delante de Moisés, él la superaba y se perfeccionaba por medio de la humildad, por medio de esta actitud que tenía. ¿Qué es la humildad? Fíjense, yo les voy a leer una definición humana, ¿no? La saqué de internet. Y después la vamos a comparar con qué dice la Biblia acerca de la humildad, para que entendamos un poco mejor estas actitudes que tenía Moisés. Dice, humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, entender, ¿qué significa ser humilde? Entender que no soy perfecto y obrar para tratar de ir mejorando, ir solucionándolo. Es un valor que fomenta la empatía y la consideración hacia los demás, generando relaciones más saludables y constructivas. La persona humilde está abierta a aprender de los demás para crecer y mejorar. Y hay otra, en otra definición, a ver si la encuentro acá. Acá está, dice, la humildad puede ser una virtud independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no se siente superior, escuchen esta parte, una persona humilde no se siente superior ni inferior a nadie, sino que siente el mismo respeto por todas las personas de su entorno y sabe valorar sus esfuerzos. ¿Están de acuerdo con esta definición? ¿Qué les parece? Está buenísima. Ahora lo vamos a comparar con la Biblia, a ver qué tal la definición de Dios de humildad y la definición del hombre. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Fíjense que dice con humildad y mansedumbre, y acá cuando pone la coma lo que hace es aclarar a qué se refiere con humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros. Esto coincide mucho con la definición humana que decía que la humildad genera relaciones saludables y constructivas, ¿sí? Por ese lado pega bastante. Ahora veamos la otra parte, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis o no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, nuevamente vemos la coma, o sea, acá nos va a aclarar a qué se refiere con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Notaron la diferencia o no? La definición humana es, la persona humilde no considera a nadie superior ni inferior, ¿sí? Pero esa es la definición del mundo. Pero la definición acá de la Biblia de lo que es la humildad es mucho más excelsa, es mucho más superior. Dice, considerando a los otros superiores. Esa es la humildad según Dios. Según el mundo, la humildad es considerarnos a todos iguales, el igualitarismo, ¿no? Pero Dios dice, no, es algo más elevado.
considera a cada uno de los hermanos que están sentados acá al lado tuyo en la congregación, pensemos lo que estamos diciendo, consideralos superiores a vos mismo. Considérate un peldaño abajo de todos. El mismo apóstol Pablo decía cuando hablaba del hecho de ser un apóstol, decía, de los cuales yo soy el último, como un abortivo, decía, porque no merezco ni siquiera ser llamado un apóstol. Así se sentía Pablo. El apóstol Pablo, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, la mayor parte del Nuevo Testamento. Él se sentía inferior a todos los otros discípulos, a todos los otros apóstoles. Eso es la verdadera humildad. Ahora, fíjense que curioso, volviendo a la historia de Moisés, esto es exactamente lo que hizo Moisés. Consideró el consejo de su suegro superior a lo que él ya consideraba bueno, porque si Moisés estaba haciendo lo que hacía, es porque él consideraba que estaba bien lo que estaba haciendo. No es que estaba orando con malicia, al contrario, estaba poniendo su cuerpo entero, su vida entera, no tenía vida básicamente, era levantarse a la mañana y ponerse a enseñar y a juzgar distintos casos, como una obra pastoral, pero de día y noche. Se terminaba cuando se iba a dormir, y a la mañana se levantaba y volvía a seguir juzgando. Eso es exactamente lo que Moisés hizo. Escuchó el consejo de su suegro, que como recordemos, Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Dios hizo señales por medio de Moisés. Dios habló cara a cara con Moisés. ¿Sí? Y sin embargo, nada de esto a Moisés le sirvió, o lo quiso usar como jactancia, como decir, a mí no me vas a enseñar nada si Dios conmigo tiene un trato mucho más personal que vos. No, siempre podemos aprender algo de los demás. Sea quien sea, siempre podemos aprender algo de los demás. Él vio este consejo, lo consideró y dijo, claramente esto es muy superior a lo que yo estoy haciendo. Porque inmediatamente dice la palabra de Dios que lo hizo. ¿Sí? Y era verdad el consejo, él no se estaba dando cuenta. Con todo el Espíritu de Dios que había en él, no se estaba dando cuenta de que no estaba haciendo lo mejor de sí mismo. ¿Sí? Cada situación adversa, y no vamos a ir versículo por versículo, porque se haría eterno, pero cada situación, los invito a que se lean los 4 libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, para que encuentren estas historias. Cada situación adversa que Moisés vivía, la utilizaba para perfeccionarse a través de la humildad. Primero, este es el primer caso que lo vemos, recibiendo un consejo para mejorar en el ministerio. Y de hecho lo hizo. Se alivió la carga a él, alivió la carga al pueblo y aparte aprendió una cosa muy importante, a delegar el trabajo, porque estaba haciéndolo todo él. Y había gente capacitada para trabajar. Pero pasa varias partes más. En otra ocasión, María, su hermana, y Aarón se burlaron de Moisés y de la esposa de Moisés. ¿Por qué? Porque había elegido a una esposa cusita. ¿Saben qué significa eso? Que era negra. Se burlaron de Moisés y de la esposa. Mira la negra, esto es lo que dijeron, mira la negra que se eligió de esposa. Y Dios se enojó. ¿Y qué hizo? Hizo caer una lepra sobre María inmediatamente. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Que bueno, es la justicia de Dios. Sabes que obraste mal, sabes que estabas en pecado, lo lamento, es lo que te toca. No, Moisés hizo algo mucho más elevado. Se humilló delante de Dios, se arrodilló y clamó a Dios para que la libre de la lepra. Y Dios la sanó. A la mujer, era su hermana, pero a la mujer que se estaba burlando de su esposa. A la mujer que se estaba rebelando contra la autoridad de Moisés por una cosa sin sentido. Lejos de decir Moisés, está bien, es la justicia de Dios, te embromas. No, él se humilló. Él perfeccionó su humildad a través de esa oración. En otra oportunidad, en la rebelión de Coré, cuando el pueblo se le rebelaba y se querían ir, y ya salió uno diciendo, síganme a mí, que yo los voy a guiar de vuelta hasta Egipto. En la rebelión de Coré, ¿qué pasó? Moisés pudo haberles recalcado todo lo que Dios hizo. Moisés pudo haber pedido fuego del cielo para que los queme, pero no. Moisés le dijo al pueblo y les dijo, mañana el Señor va a decidir a quién puso sobre este pueblo. Ni siquiera él dijo, hey, recuerden que yo abrí el mar rojo, recuerden que yo estuve. No. Moisés dice, mañana el Señor va a decidir. Los que quieran seguir a Dios, pónganse de este lado, los que quieren seguir a Coré, pónganse de aquel lado. Él no hizo nada. ¿Y qué hizo el Señor el día siguiente? Abrió la tierra y se tragó a todos los que estaban en rebelión.
¿Lo pidió Moisés? No, él simplemente se sometió en humildad a la voluntad de Dios. Él no le pidió a Dios que los mate, él simplemente dijo que Dios elija. Si yo estoy mal, ¿cómo? Podría haber considerado, nosotros cuando sabemos que estamos bien, ¿consideramos la posibilidad de que a lo mejor estamos mal? ¿Consideramos decir, Señor, por ahí estoy errado? A lo mejor esta persona que me está diciendo esto tiene razón. Decidí vos quién tiene razón, porque yo no quiero decidir. Y en otra ocasión más, ya más adelante, cuando el pueblo habían sido liberados, habían sido alimentados, Dios les había dado agua en el medio del desierto, les había dado el maná del cielo, se cansaron del maná, pidieron carne, Dios les dio carne, ya Dios les había dado toda la provisión que podía darles, se las había dado. Y en medio de todo eso, el pueblo se seguía quejando y se seguía quejando contra Moisés. ¿Qué dice Dios? Les dice, me cansé de este pueblo, correte del medio porque los voy a fulminar. ¿Y qué hace Moisés? Intercede por ellos. Amén. Se humilla, se tira delante de la presencia de Dios de rodillas y clama misericordia por ello. En todos estos casos, ¿saben qué estaba haciendo Moisés? Estaba eligiendo algo mejor, eligiendo algo más perfecto. Cuando pasó lo de la hermana, podría haberse quedado con, bueno, esta es la justicia de Dios, pero él eligió algo más perfecto que la justicia. ¿Hay algo más perfecto que la justicia? La misericordia, amén. La misericordia es más perfecta. Porque si Dios implementara solamente su justicia, ¿a dónde vamos nosotros? Todos al infierno. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios empleó algo más perfecto que la justicia, la misericordia. Y para saciar esa justicia, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Qué hizo en ese acto de la cruz? Un acto de misericordia, algo más elevado que lo que consideraríamos justicia. Eso es ser perfectos. Eso es buscar la perfección. Buscar qué es lo mejor que yo puedo hacer para Dios. Esto que estoy haciendo, que está bien, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo perfeccionarlo? Este trato que tengo con los hermanos, que está bien, ¿cómo puedo mejorar esta relación? ¿Cómo puedo no solamente tragarme la bronca de las cosas que me hacen, sino hasta sacarle un beneficio a esto? Eso es ser perfecto como Dios es perfecto. La pregunta es, ¿lo buscamos día a día lo perfecto? ¿O nos quedamos con lo justo? ¿O nos quedamos con lo exacto nada más? ¿Buscamos la perfección en las pruebas y luchas? ¿O solamente soportamos la prueba hasta que pasa? Cuando estamos en momentos de dificultad simplemente aguantamos la bronca de, bueno, no tengo trabajo, no pasa esto, me la aguanto, no digo malas palabras, no me enojo, no, nada, pero todo con bronca, se aguantó hasta que pasa la prueba. Eso no es ser perfecto. Moisés en el medio de las dificultades buscaba qué era lo mejor, tanto para él como para el pueblo, tanto para él como para los que lo estaban atacando. ¿Buscamos la misericordia y el amor de nuestros atacantes, hacia nuestros atacantes? ¿O nos quedamos como Jonás, parados en el monte esperando que venga la justicia de Dios? Muchas veces actuamos así y creemos que somos justos y creemos que estamos bien, porque no estamos en pecado, porque no estamos cometiendo errores. Yo hice lo correcto y esta persona me atacó. Y aún así, a pesar de que le quise hablar bien, pues bueno, ahora me quedo esperando la justicia de Dios. ¿Eso es obrar? ¿Eso es ser perfecto? No. El Señor tiene algo más allá. Y es la misericordia. ¿Sí? Pero ni la misericordia ni la perfección se pueden alcanzar sin ¿qué? Humildad. Sin la humildad. Esta humildad implica precisamente, fíjense en la definición que veíamos humana, ¿no? Es el ser consciente de las flaquezas y estar todo el tiempo obrando para solucionarlo, para remediarlo, para mejorarlo. Eso es a lo que Dios nos manda verdaderamente. Y eso solamente lo podemos hacer, obviamente, a través de su palabra. Terminamos. Vamos a ir nomás, estamos en Filipenses. Si no se agarraron en Filipenses 2, nos vamos a ir un capítulo más adelante. Hasta Filipenses capítulo 3. Y hablando de este mismo tema, ¿no? De la perfección, el apóstol Pablo, fíjense cómo continúa en Filipenses 3, versículo 12. Dice,
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es buscar la perfección por medio de la humildad. ¿Amén? El Señor les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición y que haya quedado claro. No sé si a alguien le quedó una duda. Siéntanse en libertad, obviamente después de la reunión, de preguntar. El Señor les bendiga.